Mi papá me pidió que no invite a mi mamá a mi boda porque su nueva esposa se pondría celosa. Soy Andrés, tengo 32 años y me dedico a la arquitectura. Amo mi profesión porque, de algún modo, me permite imaginar espacios donde la gente puede convivir en armonía. Ese idealismo, quizás, me viene de haber crecido en un ambiente tan dividido que mi mayor anhelo era encontrar la manera de juntar piezas rotas y convertirlas en algo útil, hermoso y funcional. Irónico, ¿no? Esta historia es larga y espero que tengan paciencia para leerla. No busco culpables ni héroes. Quiero creer que todos en mi familia han hecho lo que han podido con sus propias limitaciones. Así que empecemos por lo que les interesa. Mi boda. O mejor dicho, la boda que estaba planeando con mi novia Clara, a la que le propuse matrimonio hace casi un año. Nosotros somos muy unidos. La complicidad que tenemos es de esas que cuesta encontrar. Pueden imaginarse lo feliz que me sentí cuando aceptó casarse conmigo. Lo teníamos todo planeado. Una ceremonia sencilla, en un jardín al aire libre, con pocos invitados pero mucha carga simbólica. Se suponía que sería el mejor día de mi vida, hasta que mi padre, Héctor, me soltó la bomba que cambió todo. Primer encuentro con el caos. Les pongo en contexto. Mis padres se divorciaron cuando yo era todavía un adolescente. Mi madre, Beatriz, siempre me pareció una mujer inquebrantable. Trabajadora, valiente, con una forma de demostrar el amor que a veces rozaba lo sobreprotector. Mi padre, en cambio, es un hombre de negocios, muy serio y poco dado a las muestras de afecto. No podría describirlo como un villano de telenovela. Fue un padre al que yo, en su momento, admiraba por su inteligencia y determinación. Pero había algo frío en él que a veces me hacía sentir que éramos extraños conviviendo bajo el mismo techo. Para cuando yo cumplí 18, mis padres ya estaban separados. Él se fue a vivir con su nueva pareja, Lorena, una mujer que, a simple vista, es toda sonrisas, pero que siempre me provocó una incomodidad difícil de explicar. Quizás era su forma de mirarme, como si todo lo que hiciera debiera pasar por su aprobación o por sus críticas veladas. Desde el divorcio, mi relación con papá se volvió cordial, pero distante. Hablábamos lo justo, y yo acepté la presencia de Lorena sin armar mucho revuelo, más que nada por no crear más drama. Ahora, volvamos a la boda. Yo siempre tuve claro que mi madre sería parte esencial de ese día. Ella me había acompañado en tantas fases complicadas de mi vida que no imaginaba mi celebración sin verla emocionada, llorando en primera fila. Incluso me gustaba bromear sobre cómo mamá iba a robarse el protagonismo llorando de felicidad. Sin embargo, durante una pequeña cena en casa de papá, por cuestiones de etiqueta y cortesía, Clara y yo fuimos a invitarlos formalmente. Él se esperó a que Lorena se fuera a la cocina para soltarme una frase demoledora. Lo miré a los ojos, listo para escucharlo decir lo orgulloso que estaba o cualquier cosa parecida. Pero no, lo que salió de su boca fue: «Hijo, no deberías invitar a tu madre». No por mí, sino porque Lorena no lo va a soportar. Ya sabes cómo es. Casi me atraganto con el agua que estaba bebiendo. Sentí el calor subirme a la cabeza, como si fuera a explotar. Pero me contuve. Soy extrovertido y suelo expresarme libremente, pero en ese momento me quedé congelado. Fue más doloroso de lo que pensé. No supe si reír, llorar o gritarle que no fuera absurdo. Afortunadamente, Clara percibió mi incomodidad y dijo que necesitaba ayuda en la cocina. Se fue sin darnos tiempo a reaccionar. Allí me quedé solo con él. Lo más chocante fue que se atrevió a repetirme en tono más bajo: «Hazme caso, Andrés, no compliques las cosas». Con esa frase terminamos la noche. Me fui de su casa tan confundido que Clara tuvo que conducirme de vuelta. Solo recuerdo que, en el trayecto, ella me preguntaba cada cierto rato si estaba bien, y yo no lograba articular una respuesta coherente. Durante la semana siguiente, me golpeó el dilema. Quería entender a mi padre, pensar que tal vez estaba intentando proteger a todos de un conflicto mayor. Mi madre, por su lado, ya me había dicho que estaba ansiosa por ayudar con los preparativos. Es una mujer muy creativa, y solo de imaginarla haciendo centros de mesa o eligiendo flores, me daba una alegría que me quitaba el cansancio del trabajo. Sin embargo, la petición de papá me rondaba la cabeza. Me preguntaba, ¿será que hay algo que mi madre le hizo a Lorena? ¿Alguna historia turbia entre ellas que desconozco? No lo sé. Lo que sí tengo claro es que, por muy serio que sea mi padre, no me imaginaba que llegara a un punto tan mezquino. Pensé que quizás solo estaba presionado por Lorena, que puede volverse manipuladora cuando no obtiene lo que quiere. Fue en ese momento cuando se me ocurrió una idea, muy ingenua, lo reconozco.
Tal vez, si todos colaborábamos un poco, podríamos diseñar un esquema que evitara cualquier roce. Podía sentar a mi madre y a Lorena en mesas separadas, con personas que las distrajeran. Podía hablar con mi padre para que no interviniese. En fin, hasta se me ocurrió un plan medio descabellado. ¿Qué tal si hago que mamá solo venga un rato y luego se vaya, y que Lorena llegue más tarde, o viceversa? Ni siquiera estoy orgulloso de pensar que tuve esa idea, pero estaba desesperado por contentar a todos. Hablé de esto con Clara, y ella, paciente como siempre, me escuchó. Pero llegó un momento en que me agarró de los hombros y me soltó unas palabras que me perforaron el cerebro. ¿De verdad quieres empezar tu vida de casado cediendo a un chantaje? Me quedé en silencio. Duro. Ella tenía razón, y lo peor es que yo me escudaba en un afán conciliador para no enfrentar la verdad. Y la verdad era que mi padre me estaba pidiendo algo injusto, mezquino y doloroso. Excluir a la mujer que me crió, mi gran apoyo, para complacer a su nueva esposa. El ultimátum de papá. Una semana más tarde, me atreví a llamar a mi padre. Mi plan era contarle mi idea de separar a las dos mujeres en la boda para ver si al menos cedía. Pero ni siquiera me dejó terminar la frase. Su tono cambió a uno que rara vez había escuchado, casi al borde de la ira contenida. Andrés, no voy a poner un pie en esa ceremonia si esa mujer va. Ni Lorena tampoco. Al final, tú verás. Piensa en lo que me harías, hijo. Piensa en lo que arruinarías. No sé si les ha pasado que escuchan la voz de alguien que siempre han respetado y sienten como algo dentro de ustedes se revienta, como si se quebrara una represa de agua contenida. Me temblaban las manos. No podía creer que mi propio padre, a quien siempre quise, se expresara así de mi madre. Colgué el teléfono sin siquiera despedirme. Busqué a Clara, que estaba en la sala viendo televisión, y le conté la llamada. Ella me miró con su calma de siempre y me abrazó. No dijimos nada más, pero supe que, pasara lo que pasara, ella iba a estar a mi lado. Quizás fue el momento más reconfortante de esos días. Esa noche, en la cama, dormí inquieto. Soñé con mi padre alejándose de mí en un gran salón vacío, mientras yo corría intentando alcanzarlo. Desperté sudando. Recuerdo que Clara me acarició la frente, medio adormilada, y me dijo algo como, «Tranquilo, no estás solo». Me aferré a eso. Avancemos un poco en el tiempo. 2 semanas después de ese incidente, tuve un encuentro con mi tía Marta, hermana de mi madre, a la que quiero muchísimo. Suelo verla poco porque vive en otra ciudad. Coincidió que vino de visita y se enteró, por mi madre, de lo que estaba pasando. Me llamó y me invitó a tomar un café en su hotel. Ese día llegué con la esperanza de desahogarme, de recibir un consejo de alguien mayor y neutral. Pero salí de allí con una revelación que me dejó hecho polvo. Según me contó mi tía, fue Héctor, mi propio padre, quien echó a mi madre de la casa. Al parecer, él ya estaba saliendo con Lorena mucho antes de que todo se formalizara. Mi madre, pese a que tenía pruebas de la infidelidad, eligió mantenerme al margen. Nunca me habló mal de él. De hecho, lo justificaba con frases como, «Es un hombre exigente y de carácter fuerte, pero tú no lo juzgues, hijo». Y sí, a veces me decía eso, pero yo no tenía idea de por qué. La revelación me golpeó como un mazazo. Fue la primera vez que comprendí que esa imagen casi heroica que tenía de mi padre estaba llena de huecos. Entonces, él engañó a mamá y se la llevó por delante, dejándola sin casa y sin dinero. Pregunté a mi tía, con voz temblorosa. Mi tía no respondió con palabras, solo asintió y me miró con ojos de compasión. Me quedé helado. De repente, el chantaje que mi padre me estaba haciendo tenía otra luz, mucho más perversa. Era como si, tras todos estos años, siguiera castigando a mi madre por no haberse sometido a su forma de ver el mundo. Me fui con un dolor en el pecho que no podía explicar. Era ira, era tristeza, era decepción, era todo al mismo tiempo. Para ese momento, ya estaba convencido de que no iba a ceder a la petición de papá. Pero necesitaba decírselo cara a cara. Sentía la obligación moral de sostenerle la mirada y dejar clara mi postura. Así que lo llamé y le propuse vernos en un café céntrico. A regañadientes aceptó. Era un día soleado, pero mi corazón estaba más helado que una nevera. Apenas nos sentamos, le pedí que me escuchara. Quise hablar de manera calmada, explicándole que yo no podía ni quería excluir a mi madre de un día tan especial para mí. Pero él me interrumpió cada 2 por 3, acusándome de ser un ingrato, un traidor a su sangre, y otras lindezas que ni recuerdo con exactitud. Perdí la paciencia. ¿De verdad crees que la sangre lo justifica todo? Le espeté con la voz temblorosa pero firme. No me pidas que excluya a quien nunca me falló. Su cara se transformó. Parecía que se le hubieran activado todos los demonios internos.
Me soltó un "tú verás" y se marchó del café sin pagar ni su parte ni la mía. Me dejó allí sentado, rodeado de gente que se moría de curiosidad por la escena. Fue humillante y doloroso a partes iguales, pero, al mismo tiempo, sentí un alivio extraño. Ya no había vuelta atrás. El día de la boda se acercaba, y pese a que papá cumplió su amenaza, y no solo él, sino también Lorena, se rehusaron a asistir, yo empecé a hacer las paces conmigo mismo. Beatriz, mi madre, me ayudó a diseñar los centros de mesa. Fue precioso verla tan entusiasmada. Cada vez que me llamaba para consultar el color de las flores o el tipo de mantel, me inundaba una alegría infantil. Clara se encargó de organizar el banquete con el poco presupuesto que teníamos, y no sé cómo, pero logró que fuera acogedor y elegante al mismo tiempo. Tenía que ser un día inolvidable, aunque en mi interior todavía latía esa espina clavada que representaba la ausencia de mi padre. Cuando llegó el gran día, hubo todo lo que siempre imaginé para mi boda. Risas, momentos emotivos, esa adrenalina del "¿dónde están los anillos?", y la gente aplaudiendo cuando nos dimos el "sí, acepto", pero también hubo un vacío. A cada tanto se me escapaba la mirada hacia la entrada, deseando inconscientemente ver a papá aparecer por la puerta, incluso en el último minuto, aunque fuera para armar un escándalo. Pero no, ni un rastro de él. Llegada la noche, hicimos una pequeña recepción en el jardín con música suave de fondo. Confieso que me sentía más relajado. Ya me había resignado a la ausencia de papá, y ver a mamá tan feliz me reforzaba la idea de que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, no tenía ni idea de lo que estaba por venir. En un momento, Beatriz, mi madre, se levantó y pidió la palabra para dedicarme unas palabras frente a todos. Yo pensé que iba a ser algo protocolario: "Felicidades, hijo", y poco más. Pero la voz de ella temblaba. Empezó contando anécdotas de cuando yo era niño, cómo me gustaba dibujar edificios y jugar con bloques de construcción, cómo me enorgullecía. Hasta ahí todo normal. De pronto la noté muy nerviosa. Respiró hondo, se secó las lágrimas y me miró con una mezcla de amor y algo parecido a la culpa. "Andrés, querido", dijo, "antes de que avances en esta nueva etapa de tu vida, hay algo que debo decirte". Yo no entendía nada. Sentía que la gente empezaba a susurrar, como olfateando que algo serio iba a confesar. "Quiero que sepas que siempre te he querido como a mi hijo, que daría la vida por ti, aunque no seas mi hijo biológico". El silencio que se generó fue tan espeso que casi podía cortarse con un cuchillo. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar esas palabras. "No, no es mi madre biológica". Ella tragó saliva y continuó: "Cuando me casé con Héctor, yo creía que sería una unión feliz. Pero no podía tener hijos. Era estéril. Entonces apareció otra persona con la que Héctor ya tenía una relación. Y de esa relación naciste tú, hijo". Yo no reaccionaba. Sentía la vista nublada, las piernas como de trapo y mis oídos zumbaban. Me llegó la imagen del rostro de Lorena, la esposa de mi padre. Sin darme cuenta, la gente alrededor empezó a murmurar. Algunos me miraban con pena, otros con genuina sorpresa. "Tu verdadera madre biológica", dijo Beatriz, intentando no derrumbarse, "es Lorena. Ella decidió que no podía hacerse cargo de un bebé porque su carrera era demasiado importante para ella en ese momento. Y yo te adopté como mío, sin condiciones". No era capaz de articular palabra. De pronto, las piezas empezaron a encajar. La hostilidad de Lorena hacia Beatriz, esa forma extraña de Lorena de dirigirse a mí como si fuéramos un par de conocidos lejanos. Mi mente se inundó de recuerdos que cobraban otro significado. Ahora entendía por qué Héctor siempre evitaba que mamá y Lorena se encontraran. No se trataba de celos tontos. Era, más bien, el peso de la culpa, de la manipulación y de un secreto que llevaba años pudriéndose en silencio. Tras un rato de conmoción, mi primer impulso fue abrazar a mamá, Beatriz, porque sí, a pesar de todo, ella sigue siendo mi madre. No me importó nada más. Ni las miradas, ni el murmurar de los invitados, ni el hecho de que mi padre y Lorena estuvieran ausentes y me acabara de enterar de que Lorena es la que me dio la vida biológicamente. No sé explicarles la ráfaga de emociones que sentí: rabia, tristeza, sorpresa, pero sobre todo amor hacia la persona que nunca me negó sus cuidados. Hubo un silencio un tanto incómodo. Luego Clara se me acercó y me susurró: "Aunque no sea tu madre biológica, fue ella quien te sostuvo todo este tiempo". No, asentí. Tuve que tragarme las lágrimas. Tal vez parezca cursi, pero en ese instante sentí un alivio enorme. Porque sí, tenía una historia tormentosa a mis espaldas, pero la gente que de verdad me quiere estaba ahí, a mi alrededor.
Quizás la sangre no es siempre lo que uno cree. En algún momento de la noche salí a respirar aire fresco. Me hallaba en una mezcla de estupefacción y adrenalina. Fue entonces cuando, por puro instinto, revisé mi celular. Tenía un mensaje de voz de mi padre. Mi sorpresa fue mayúscula. Lo puse en altavoz porque me temblaban las manos y no pude evitar que Clara y un par de amigos que andaban cerca lo escucharan también. La voz de papá sonaba, ¿cómo describirlo?, apenada pero también ligeramente achispada. Se notaba que había bebido de más. Decía algo así: hijo, lo siento, Lorena. Ella se largó. Se puso como loca, y en ese punto se escuchó un murmullo ininteligible. Mira, no entiendo qué pasa. ¿Por qué me hiciste esto? No pude evitar reír un poco de la forma tan dramática en que lo dijo, como si yo hubiera conspirado en su contra. Era un caos. Papá estaba solo y ebrio en su casa, lamentándose de que Lorena acababa de marcharse, tal vez atacada por la culpa. El mismo hombre que me había amenazado con no ir a la boda, ahora me mandaba un mensaje borracho la misma noche de mi casamiento, quejándose de que no lo invité y de que su esposa lo abandonó. La ironía de la situación no se me escapó. Ahí estaba yo, en uno de los momentos más catárticos de mi vida, sintiendo la traición de la sangre real y, al mismo tiempo, confirmando que la persona que me amó incondicionalmente no tenía nada que ver con la genética. Y mi padre, que tanto miedo tenía de que su esposa se pusiera celosa, acabó esa noche solo, tomado y echándome la culpa. Podría sonar cruel, pero mi reacción fue soltar una carcajada. Mis amigos y Clara se me quedaron viendo. Después de todo lo que había pasado, esa carcajada fue como un grito de libertad. Clara se unió a la risa, luego mis amigos. No era la burla de su desgracia. Era un desahogo, como si estuviéramos en una comedia negra donde, al final, el mayor manipulador se quedaba sin fichas para seguir jugando. No supe más de papá esa noche, preferí apagar el teléfono y disfrutar de mi boda. Ya tendría tiempo de lidiar con él. Una mezcla de humor y absurdo cerró ese episodio tenso. Entre los invitados que quedaban, corrían rumores de todo tipo sobre la gran revelación. Yo, al final, tomé el micrófono y di un pequeño discurso. Si algo aprendí hoy es que la familia no siempre se define por la sangre, sino por el amor, y yo elijo rodearme de la gente que me cuida de verdad. Así que, por favor, salud. Hubo aplausos, risas nerviosas, gente abrazándome. Fue un caos raro, con tintes de tragicomedia que, en perspectiva, creo que me salvó de venirme abajo. Al día siguiente, con la resaca de emociones aún encima, volví a oír el mensaje de mi padre y me debatí entre llamarlo o no. Al final, sí lo hice, pero solo para asegurarme de que estuviera bien. Me dijo que Lorena había hecho las maletas y, en un arrebato, se fue a casa de su hermana. Él estaba destrozado, preguntándose por qué su vida se había convertido en un desastre. No tuve corazón para reprocharle todo al hilo. Lo escuché con respeto, pero sin dejar de pensar que cada uno es responsable de sus actos. Hoy por hoy, la relación con mi padre sigue siendo tensa. Hablo con él de vez en cuando. De Lorena no he sabido mucho. Aparentemente, han regresado a convivir, pero su dinámica es turbia y prefiero mantener distancia. En cuanto a Beatriz, supe que se sentía más liberada tras contarme la verdad, como si se hubiera quitado un peso de encima. Ella sigue siendo la persona que yo considero mi madre, con todo y sus imperfecciones. Y Clara y yo, bueno, estamos viviendo un matrimonio tranquilo.